Y continuando con nuestra clase 2, en este momento partimos las sentencias iterativas. Así es, partiremos con el ciclo while. Entonces, abrimos nuestro idle, en este caso, nuevamente armaremos nuestro ambiente, lo corremos para la izquierda, y nuevamente aplicaremos file, new file, ¿cierto? Nuevo archivo, porque no queremos que se confunda con el archivo anterior que era de estructuras condicionales. Entonces, vamos a guardar, ¿cierto? Save. Y nos va a preguntar dónde lo queremos guardar. Y nuevamente yo al menos lo voy a guardar en mi carpeta en el escritorio. Y esta vez se va a llamar iterativas, ¿cierto? Iterativas. O le pueden poner ciclos, más sencillo, ¿cierto? Ciclos. Guardamos e inmediatamente nos crea nuestro archivo. Entonces, como lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Pudimos ver ya, hasta ahora hemos visto lo que son las variables, el manejo de ellas, el manejo de operadores sobre los tipos de datos, pudimos ver los bloques condicionales y en este momento completaremos con lo que son los ciclos iterativos. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo lo que te permite a ti es trabajar un bloque de código y repetirlo cuantas veces sea necesario. Para ello hay dos sentencias muy conocidas que cada uno tiene ventajas y desventajas. En este momento partiremos con la sentencia de while. Entonces while, al escribirlo nuevamente, nos cambia el color a naranja para identificarnos que es una palabra reservada del lenguaje. While significa en castellano mientras. Entonces, al igual que en ese momento trabajamos con if y decía si es que y ponemos una condición, while también maneja una condición de verdad. Entonces while dice, mientras mi condición, ¿cierto?, sea verdad, dos puntos, y como ustedes ya sabrán, este dos puntos implica que se viene, ¿qué cosa? Un nuevo bloque de código tabulado. Entonces todo lo que esté tabulado correrá y se repetirá cuantas veces la condición que yo ponga en ese lugar sea verdadera. Por lo tanto, imagínense que yo quiero imprimir, ¿cierto? Vamos a escribir hola mundo, ¿cierto? El clásico de educación de Python. Entonces, cualquier condición que yo ponga aquí dentro va a mantenerse repitiéndose este código mientras esta condición sea verdadera. Una de las formas más clásicas que existe para poder trabajar con while es con la variable i. Ustedes pueden usar el nombre de variable que quieran, pueden ponerle contador, pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero tradicionalmente se utiliza la letra i, que es la primera letra de la palabra índice o index, ¿cierto? Entonces, esta variable i vamos a asignarle un valor, ¿cierto? Y el valor que le vamos a asignar es un número entero. Vamos a partir con el número 0. Entonces, esta variable que tiene guardado el número 0, vamos a trabajarla como condición dentro de este while y vamos a decir que mientras i, ¿cierto?, sea menor, ¿cierto? Como yo no tengo el menor, lo voy a sacar con código ASCII, ¿cierto? Si ustedes lo tienen en su teclado, lo pueden trabajar inmediatamente, ¿cierto? Si i es menor que, por ejemplo, quiero que se repita mi código, quiero que se repita 5 veces. Entonces, mientras i sea menor que 5, entonces, dos puntos, repite todo lo que tenga en este bloque tabulado. Por lo tanto, si yo en este momento corriera mi código, pasaría algo bastante interesante. Guardemos, metemos F5 y vemos que el código se imprime eternamente. No se imprimió solo 5 veces. ¿Por qué? Preguntarán. Justamente porque no tenemos una condición de término, ya que estoy preguntando siempre que i sea menor que 5. Pero como i es 0, siempre va a ser menor que 5 y por lo tanto cuando termine este bloque, vuelve al while y pregunta, ¿mi condición de verdad se mantiene? Sí, vuelve a imprimir, se mantuvo, sí, vuelve a imprimir y esto sigue eternamente. Vamos a detener con control C, ¿cierto? Es el acceso rápido de teclado para poder tener un terminal que esté pegado por alguna razón, por algún error. Muy interesante y es muy usado en el mundo de la programación. Control C para poder detener o pausar de emergencia tu consola. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo entonces yo hago que en algún momento mi condición se vuelva falsa para que el ciclo termine? Una forma muy sencilla es que i en algún momento deje de ser menor que 5. ¿Y cuál sería la forma?
sería sumándole valor al i. Por lo tanto, una forma muy tradicional de hacer esto es con la sintaxis i igual a i más 1. En un principio quizá les puede parecer extraño, porque estamos diciendo, bueno, estoy sumando algo al mismo tiempo que le estoy sumando ese algo. Entonces, es bastante extraño. Pero no, en programación, lo que está al lado izquierdo, ¿cierto?, de un signo de asignación, del signo igual, ¿cierto?, es lo que guarda la variable. Pero lo que está al lado derecho de esta asignación siempre va a ser lo que representa esa variable. Por lo tanto, en esta línea lo que estoy diciendo es que cuando llegue el intérprete de Python aquí, le digo, lo que tenga guardado en ese momento i, súmale 1 y a ese resultado guárdalo en esa misma variable. Por lo tanto, en el ejemplo diríamos, cuando i parte igual a 0, preguntaría si i es menor que 5, 0 es menor que 5, sí. Por lo tanto, imprimiría hola mundo y luego diríamos i más 1, que sería 0 más 1, o sea, en resultado sería 1, y ese resultado lo guardaríamos en i. Por lo tanto, cuando llega al final del código, while dice repítete mientras la condición sea verdadera. Pregunta nuevamente, i es menor que 5, y en este momento ya no sería 0, sería ¿quién? Lo último que guardo, 1. Pasaría nuevamente, imprimiría, y esta vez diría 1 más 1, y se guardaría el 2 en la i, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros apretamos control S, guardamos, y apretamos F5, esta vez sí me lo imprimió solo 5 veces y luego terminó de ejecutarse. Justamente porque esto se repitió tantas veces como lo hemos dicho recién, ¿cierto? Pasó como 2, 2 después se sumó con 1, se transformó en 3, 3 nuevamente se sumó con 1, se transformó en 4, llegamos acá, 4 sigue siendo menor que 5, por lo tanto entra, y una vez que llega a 4 aquí se le suma el 1, se vuelve un 5, se guarda, y cuando vuelve a repetir se pregunta, ¿es 5 menor que 5? Falso, 5 no es menor que 5. Por lo tanto, se rompe la condición de verdad y se rompe el ciclo y sale de esta condición. Para hacerlo más visible, ¿cierto? Pondremos un print aquí para que se den cuenta, ¿cierto? Que al salir de código imprime justamente aquí termina el código, ¿cierto? Entonces, si yo vuelvo a correr, si se dan cuenta, control S y F5, y justamente me imprime 5 veces hola mundo antes de continuar. O sea, antes de continuar mi código, este ciclo va a correr, todo lo que está en este bloque, hasta que deje de cumplirse la condición de verdad. Un último ejemplo que podemos sumar es, por ejemplo, podemos esta variable trabajarla dentro de nuestra impresión, que esto es bastante utilizado en programación, con la capacidad de concatenar. Entonces, supongamos que en vez de hola mundo, ahora quisiéramos decir soy el número, ¿cierto? 2 puntos, un espacio, y aquí pondríamos, ¿qué cosa? Un más y la variable i. Guardo y corro. ¿Guardaré y corro o no? ¿Debería estar todo bien? ¿Qué dicen ustedes? Veamos. Apretamos F5. Error, justamente. Como recordamos en clases anteriores, que dice no se puede concatenar, ¿cierto? Strings con un entero. Por lo tanto, hay que hacer un pequeño detalle que ya lo vimos en clase 1, ¿cierto? No hay necesidad de explicarlo tanto. La función int transforma lo que esté dentro de i y lo vuelve, perdón, la función int, la función str, justamente la función string, justamente porque int lo que hace es transformar lo que esté dentro en un entero, y sería redundante porque ya es un entero. La función string transforma todo lo que tenga en su argumento en un string. Por lo tanto, si es un 0 entero, lo transforma en un 0 string, y por lo tanto sí permitiría la concatenación. Entonces, nuevamente, guardamos, apretamos F5, y ahora sí, nos dice soy el número 0, soy el número 1, el número 2, número 3 y número 4. Muy interesante lo que pueden apreciar aquí, y es que el número 5 no logra imprimirse. Porque, justamente como se los dije anteriormente, cuando logra llegar la suma de 4 más 1 se vuelve 5 y vuelve a subir al ciclo, 5 no es menor que 5, por lo tanto se rompe, y al romperse ya no entra en la estructura. Inmediatamente al romperse pasa a lo que continúa del código, que sería aquí termina el código.
Con este ejemplo sencillo podemos trabajar justamente lo que son los ciclos en Python. ¿Se te ocurre alguna otra idea? Prueba y juega con este código cambiando algunos números, cambia la condición de verdad. Si te sale un ciclo interminable, no te preocupes, errar es parte del aprendizaje. Recuerda siempre tener a mano tu control C, ¿cierto? Para poder detener tu terminal que está corriendo como loca. Así que ya lo sabes ya, juega, prueba y justamente estas son las bases de la primera sentencia iterativa de Python conocida como while. En el siguiente video trabajaremos con la segunda sentencia, bastante conocida también, que se llama for. Nos vemos.